Muy buenos días, buenas tardes, medias noches, donde toque escuchar el programa más de Carta Ciudadana en su día lunes 14 de julio. Qué salvaje, como ya estamos en la mitad de mes, uno no alcanza ni a partirlo, ya se nos va, ya estamos pasando la mitad del año, más que pasada, y se nos vienen muchas cosas en muy pocos meses. Estamos con el panel de lujo los días lunes, don Luis Felipe Mujica, don Carlos Hot, y bueno, hoy día el Guaso acá haciendo de reemplazo a don Felipe Vidal, que le mandamos saludo y cariño a la distancia, y tenemos hartas cosas que conversar, harto que analizar, pero como siempre los días lunes, para partir la semana, don Luis Felipe, usted sabe que si no tenemos noticias positivas es difícil partir el día a día. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué podemos considerar positivo para Chile o para el mundo? Yo insisto que lo positivo es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por eso, Siempre partir la semana dije nomás, no para partir. partir el día, para partir el día. El partir el día uno tiene que partir en positivo y tiene que al final dar gracias por lo recibido. Y lo malo, pasado, pisado y chao. Sacar la experiencia y seguir caminando, porque lo demás es quedarse llorando sobre la leche derramada, que no hay mucho que hacer. Bueno, para mí muy positivo el fin de semana deportivo que hubo con una final de Wimbledon de miedo, que no sé si la vieron, ¿ya? Y que Salvaje. es realmente espectacular y te entra el alma al cuerpo a ver gente de tamaña habilidades deportivas y aparte un espectáculo tan bonito, tipos ordenados, la cancha ordenada, los peloteros extraordinarios, el Todo jurado perfecto. ninguna mala palabra, no, lo encuentro fantástico. Y un juego absolutamente de lujo. Yo no sé si es el mejor campeonato que yo he visto, pero realmente un tenis de muy alta estatura. Así que muy Yo lo, bueno. yo lo vi, perdón, vi el final, vi el último set, porque no alcanzaba a verlo antes, pero me impresionó la forma de jugar, de una velocidad y una rapidez y unos golpes que realmente eran unos fierrazos de lado a lado. Estaba jugando el número uno y el número dos Alcaraz con Sinner. Partió ganando Alcaraz, lo dio vuelta a Sinner. Como tú decís, también lo mismo, terminé el partido con mi padre, porque justo almorzamos juntos, entonces al final quédate un rato, veamos el partido, vente a ver el partido acá. Y lo mismo, todo perfecto, ¿para qué decir? La princesa de Gales, ojalá que esté mejor su salud, preciosa, una lady, todo como tú decís, bien hecho. La cuna del tenis en el mundo, Wimbledon siempre se nota esa diferencia. Como tú decís, todo el mundo hasta el más humilde servidor que está en esa cancha está, pero perfecto, trabajando, así que también lo mismo que tú. Y lo otro, aprovechando que tiraste lo deportivo, la Rojita la vi jugar el día sábado, la de las mujeres en la Copa América, y qué justo ver jugar a Chile buen fútbol y las mujeres nos están dando una cátedra de cómo se juega hacia adelante, tocando la pelota y cuando hay que patear el arco se patea. No sé si se lo alcanzaban a ver ustedes también las mujeres, porque realmente un premio No, ganado no, no, 3-0 no. a Perú. Yo vi un pedazo muy breve, eh, pero efectivamente, o sea, por eso fue deportivo. Y además tuvo la Liga de Campeones que efectivamente el Chelsea se impuso violentamente al poder PSG de los franceses, así que fue un espectáculo muy bonito. Ahora, jugando puro europeo en América y ninguno América en la final. Pero muy buen fútbol también, de mucha rapidez, de mucha agilidad. O sea, realmente, no vamos, sí es deportivo porque fue detrás de una pantalla, pero mirar un deporte de alta calidad realmente es un agrado. Alito, Exacto. ¿usted alcanzó a ver algo o vio el partido de rugby de Argentina con Inglaterra que parece que también estuvo No, de no, no, pelos? no, no estuve muy metido en el deporte, pero sí quería aprovechar el espacio para felicitar al club Vieja Escuela que representó a Chile en el Mundial de Maxi Basket en Suiza, que obtuvieron un muy meritorio segundo lugar a nivel mundial en categoría más 35. Pero espérate, explícanos bien, es de básquetbol, pero dijiste una palabra que me perdí. Es que es un campeonato que se llama Maxi Basket.
que es Maxi de, Basketball, ¿ya? o sea, es para un campeonato para exjugadores o jugadores retirados, profesionales. Y Chile obtuvo el segundo lugar en la categoría A, que a mi juicio es la más competitiva y en la cual yo también participo, que es la de 35 años hacia arriba. ¿Como ¿Ya? selección chilena? O sea, es que Oye, pero lo que pasa es que los torneos Maxi Basket funcionan diferente, funcionan por clubes. De hecho, habían dos clubes que representaban a Chile en este torneo, que era Vieja Escuela y con unos muy conocidos míos, Chillán Viejo, que ahí habían jugadores de Chillán, de Talca, de acá de Linares, así que ellos también obtuvieron un séptimo lugar, que también es súper meritorio. o sea, En general, era como un mundial de fútbol, pero en adulto y en básquet. claro, o sea, es que como que tú, mira, no es comparable como que vas a un campeonato de fútbol, no sé, en esta categoría y te vaya a pillar, no sé, a Ronaldinho, Ok. pero sí te vas a pillar con exjugadores muy buenos europeos. Ustedes saben que el Eurobásquet hace rato es una categoría bien importante a nivel del básquetbol mundial. Los Es como equipos. la entrada a la NBA, ¿cierto? Es como que Es que, pasan por ahí y después lo brillan, que ¿o pasa no? lo que pasa es que la NBA es una cosa y el Eurobásquet es otra. La NBA, eh, a mi juicio, es entretenido, bueno, me encanta el básquetbol, pero es más espectáculo. Y el básquetbol europeo es más lo que podríamos decir lo que jugamos nosotros, es una realidad un poco, entre comillas, más parecida a lo que uno puede ver porque se juega con reglas FIBA, de la Federación Internacional de Básquet. La NBA tiene sus propias reglas. No te Oye, creo. Carlos, una pregunta. Me dijeron que en ese campeonato habían sub 35, sub 40, hasta sub 80. O Sub sea, 85 es la categoría más mayor. Sub 85. De hecho No te puedo. yo tengo un paciente que juega en la más 75. mira, Qué salvaje. En medio valiente, no sé si yo en algún programa lo he mencionado, don Luis Soto la ve, que se mantiene, pero ahí es una de las joyitas que tenemos acá en el Maule, un francotirador de 75 años ahí, pero que no perdona las redes, y un estado físico envidiable. bueno, es que eso es una buena noticia. O sea, escuchar ese tipo de cosas, esos testimonios, es notable. Y ojalá que fueran ejemplo para mucha gente, que hay mucha gente sedentaria. Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es la obesidad y el sedentarismo. Así que eso demuestra que la gente envejece por la cabeza más que por el cuerpo, digamos. Y ojo, los campeonatos Maxi Basket se hacen dos campeonatos al año y uno te da la clasificación o el cupo para el mundial. Son torneos federados, por ende están acogidos en la actual ley del deporte, por ende si alguien, por ejemplo, va a un nacional de Maxi Basket, tú puedes ir con permiso, con goce de sueldo, o sea, Ah, mira. porque es un deporte federado. No, tú sabes lo que hizo un poco lo que hizo Luis Felipe. Yo lo reflejo en mi padre a los 83 años, sigue trabajando todos los días, gracias a Dios. Le hace muy bien a la persona. Yo siempre me impresionaba cuando uno iba a Estados Unidos, a los países desarrollados, donde tuve un parque de diversiones y habían dos cosas que siempre me llamaban la impresión. Una, la cantidad de personas con discapacidades diferentes, con distintas, desde niños Down a personas que están discapacitadas en sillas de ruedas, en las boleterías, en las entradas, en atender al público, y lo otro, adultos mayores de 65 para arriba, te diré, o sea, varios, y tú te das cuenta que esa persona era una persona que tenía futuro, que se sentía útil, era parte de la sociedad y no dependía solamente de una jubilación, sino no es solamente plata la vejez es saber vivirla y vivirla de la mejor manera, ojalá en salud y con medios, pero ahí nosotros nos equivocamos. Acá estamos pensando en cómo bajar la edad de jubilación o cómo trabajar menos en vez de buscarle una segunda oportunidad a toda esa cantidad de gente mayor.
más cuando tenemos una natalidad tan baja de 1,1 hoy día en Chile, 1,2, que es una cosa bestial. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente mayor. Yo estoy a 5 años de ser adulto mayor, una cosa que tú decís, pero ¿cómo va a ser un adulto mayor a los 60 si me siento joven totalmente? Te fijas, tú decís, falta tanto por vivir, falta tanto por hacer, y ahí tú te das cuenta que las personas cuando le dan las oportunidades de poder trabajar, trabajan, y además trabajan bien, porque su trabajo lo hacen por cariño. Y doy un ejemplo con esto y le mando un cariño saludo al querido Milo, que es un ex funcionario de mi colegio. Yo soy ex alumno de Verbo Divino. Hay un saludo al querido Milo, que ayer me tocó estar con él. El Milo ya estuvo en el colegio 50 años y sigue yendo todos los sábados y domingos a hacer su trabajo en la iglesia del colegio, a ayudar en las misas. Y es un gordito que es para abrazarlo y comérselo a besos. Y tú decís, ese pobre hombre en su casa se muere, pues. O sea, está acostumbrado a tener cariño, a interactuar con jóvenes, con niños, te fijas, y pasar 50 años. O sea, me pasó mi generación, pasó la generación de mi hermano y tal vez de varios más. Y ahí tú te das cuenta que, y es una realidad de mi colegio, que al final muchos de los exfuncionarios siguen trabajando después de la jubilación en distintas labores. Y yo creo que es una de las cosas que no se comenta. Aquí siempre se habla como de la vejez, como de cómo no he visto nunca una política pública, ya que vamos a hablar después de política pública de vejez real. Es decir, no solamente hagámosles baile, paseo a la playa, esas típicas cosas que son como obvias, no. ¿Dónde está la diferenciación? ¿Dónde está el candidato que va a cambiar a ese jubilado o a esa persona adulto mayor que tiene todas las facultades para poder seguir trabajando? Luis Felipe. Y también yo he visto mucho en otros países, Estados Unidos especialmente, gente mayor, pero muy mayor manejando. Y de repente no manejando autos, manejando camiones, qué sé yo. Y tienen tal cantidad de ayuda con servomecanismo, qué sé yo, que son perfectamente aptos. Yo una vez tomé un taxi en una ciudad de Estados Unidos que era una señora que tenía más de 90 años. Y era encantadora la señora, y perfectamente cumplía su labor despacito, tranquila, muy amable. Realmente fue pero un placer verla a ella tan contenta y haciendo tan bien. Entonces aquí realmente ha habido un montón de gestiones para tratar de sacar de los autos a la gente mayor y la verdad que la gente mayor solita se va saliendo. Son muy pocos los que se han visto implicados en accidentes, le meten mucho escándalo, pero si uno mira la estadística es poco, porque la gente mayor empieza a bajar la velocidad, se empieza a meter en calles de poco tráfico, no va a la autopista, o sea, despacio por la derecha, etcétera. Evidentemente que hay casos y casos, pero por un caso de repente le queremos sacar el carnet a la gente que llega a los 60 años, o sea, es absurdo. Eh, ¿Qué es lo que no pasa en países de mayor cultura que la nuestra? Pero bueno, nos fuimos para allá, pero fue Está muy bien, bueno. oye, que es es súper importante. Carlos, que trabaja con adultos mayores, mucho, ¿cierto, Carlos? Ahí en Longaví, tú los veis que son personas totalmente, o sea, la avejentamos, las enfermamos, yo creo, a muchas de esas personas, y sobre todo la cabeza que es la que después es la más difícil de poder mejorar. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que en el caso mío yo trabajo particularmente o en su gran mayoría, con adultos mayores que vienen del mundo rural. Entonces, la gente del campo no deja de trabajar. O No, sea, tengo el caso particular de un paciente con una artroplastía de rodilla, o sea, le pusieron una prótesis en la rodilla y apenas el doctor le dio el alta, empezamos con las terapias, él me cuenta que hace su vida normal y encuentra fantástico porque ahora ya no le duele la rodilla, porque tenía una artrosis de rodilla, entonces, y él hace sus cosas, yo siempre obviamente le digo, no se va a poner a laciar animales, ni hacer fuerza, o llévese un banquito, no esté mucho rato de pie, pero yo en ningún momento, a ver, yo soy de la filosofía de que, bueno, mi carrera se llama kinesiología, que es el estudio del movimiento. Entonces, para mí, eso de no vayas a su cama, haga reposo absoluto, tienen que ser eh, razones muy estrictas para yo pedirle a una persona que no se mueva. Pero sí, en general,
eh, coincido plenamente con lo que dicen ustedes. Acá la sociedad lamentablemente está poniéndole un estigma, y yo creo que hay muchas situaciones que, como dice Luis Felipe, que debiesen ser voluntarias. La misma persona que ya no puede hacer ciertas cosas, sola se sale. No tienen que estarle diciendo, porque con los años también viene la sabiduría, y obviamente que una persona con años, con experiencia y todo, obviamente va a reflexionar y va a tomar un poco carta en el asunto. Y hay, mira, y hay examen. O sea, si una persona no Claro, está con problemas a la vista, con problemas de reflejo, obviamente no va a pasar las pruebas de manejo. Y lamentablemente esa persona no va a poder seguir manejando. Entonces, yo creo que forzar a la gente a que por el simple hecho de que tenga una determinada edad, esa persona ya no está apta para hacer ciertas cosas, yo creo que es súper castrante y es súper limitante, y finalmente eh, lleva a que tengamos muchos adultos mayores con depresión y con otro tipo de enfermedades asociadas además a sus enfermedades crónicas que no debiesen ser. Entonces, mira, mira, no yo te lo falta cuento por algo. el papá está con un cáncer súper complejo, que tuvo cáncer y después se le gatilló después de la muerte de mi madre, pero te dice todos los días, ¿cómo estáis? Bien, se toma su remedio, se pincha su vacuna gracias al CAEC y al GES, dos leyes buenas también, siempre criticamos GES, CAEC y Ricardo Soto son una maravilla de leyes que ojalá pudiéramos potenciar, mejorar y ojalá llegar a más lugares, y te das cuenta que lo bien que le hace trabajar. El día, ¿sabes que los días, los fines de semana largos son pésimos? Se aburre, porque está acostumbrado a hacer algo, está acostumbrado a ir a su oficina, tener sus reuniones, trabajar como cualquier persona, maneja como hizo un poco Luis Felipe, y hoy día ponte, es que me gusta mucho lo que me estáis comentando, él solo porque tengo una camioneta, entonces la otra vez como que me queda aleja la punta, ahí como que la entrada al edificio de la oficina es medio difícil. Y fíjate, después de 60 años manejando camioneta, yo creo, o más, por haber sido, le dije, oye, ¿y si te cambiamos por un auto? Y pasado mañana le llega auto, está medio choreado y medio contento porque estaba acostumbrado a tener camioneta. Entonces dije, no, si este auto te voy a meter a la tierra igual, puedes ir a los campos igual. Ah, ok, ya. Igual al mío le dije, yo ando en la tierra igual en ese. Ah, ya, ok. Eso es lo que te voy a decir, Luis Felipe. Solo él se dio cuenta, lo que no quiere quitar el carnet, le corté las patas porque él no está acostumbrado a andar en Uber ni en taxi, o sea, andaba todo su día manejando. Entonces, claro, y él mismo no ha chocado nunca, ojo. Y antes te podría decir que andaba un poquito más rápido, ahora andaba, como tú decís, más ajustado a la velocidad. De hecho, te dice, no, ya tan rápido una carretera y voy a 60 y tenemos que llegar a algún lugar. Y yo le digo, viejo, tranquilo, acá le pongo yo. Así que tenía mucha razón Luis Felipe. Creo que es bueno realmente tocar estos temas que quedan como en segunda línea, no son de importancia, pero son de suma importancia y de salud pública también re importante. Don Luis Felipe, siga. ¿Qué más tenemos de noticias positivas para meter en las noticias que no son tan positivas para este país? Mira, yo creo que durante la semana se creó una polémica que yo creo que es re interesante analizar, que es, ¿qué es lo que es ser comunista en el año 2025? Porque evidentemente que hay, o sea, de partida es muy raro hoy día un partido comunista en el mundo. O sea, son muy pocos, ¿ya? Porque en algunas partes están negados y en otras partes no tienen ningún seguidor. Y aquí no solo son comunistas, sino que comunistas, leninistas, marxistas-leninistas. Pero bueno, comunista hoy día es China y es Corea del Norte y no tienen nada que ver una cosa con otra. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser comunista hoy día? El comunismo declarado por Marx en el siglo antepasado, ¿ya? Ni siquiera el pasado, y llevado a la práctica el siglo pasado con un resultado horrible que en el año 89 se creyó que nunca más habría un comunista, o el comunismo del siglo XXI que nació con China de vuelta después de Mao Zedong, ¿ya? En la cual se abrió a la acción privada, cosa que en los manuales de Marx está absolutamente prohibido. Entonces, ser comunista de vietnamita o chino versus el comunismo de Corea del Norte, ¿qué es lo que es ser comunista? Encuentro que es un diálogo súper interesante. Obviamente hoy día los disfraces están a la vuelta de la esquina y se tratan de empapar o qué sé yo, pero lo importante es ver qué es lo que hay por dentro.
Entonces yo creo que es re interesante levantar la teoría comunista, la teoría marxista, la teoría marxista-leninista, que la verdad que no hay teoría de marxismo-leninismo, es una forma de aplicación que fue una acción brutal lo que hizo Lenin y para qué decir Stalin, digamos. Pero creo que ha sido una polémica muy interesante, quizá un poco intelectual, pero yo creo de que es muy válida, ¿ya? Porque evidentemente que hoy día tiene muchos apellidos, ¿ya? Y desgraciadamente los colocan todos bajo una misma barrera, y evidentemente que es distinto. Tú sabés que sobre ese punto, que bueno que lo tocáis, eh, yo creo que hay comunismo en el mundo, muy poco como tú decís. Está en Nicaragua, unos amigos recién, su señora no pudo entrar a Nicaragua porque está prohibido que entre a Nicaragua porque tenía familia política que el dictador que está allá no le gusta y tenía un comunismo. Tenía un comunismo como el de Cuba, que lleva 70 años, donde hay un único partido y donde tenía a personas de la pobreza de hace 70 años. Tenía un comunismo como puede ser el de Chávez, y también tenía el comunismo de China, Corea, que está al otro lado. Entonces, la pregunta es, yo no tengo, creo que los políticos se equivocan si la pelea va a ser si eres anticomunista o comunista, si no son las ideas que están detrás del comunismo del siglo XXI. Y en ese comunismo, Carlos, yo creo que la juventud, sobre todo tú, porque nosotros con Luis Felipe somos un poquito más mayores, sabemos lo que es el comunismo, lo que pasó antes del 89, lo que pasó en los 80, los 70, los 60, los 50 con el comunismo en el mundo. Yo creo que ese comunismo quedó atrás, quedó bastante atrás. Pero nuestros comunistas de este lado de la esfera terráquea, parece que siguen mirando ese comunismo. Y eso es lo que no te transparentan y esa es la duda que uno podría tener sobre las ideas. No ser comunista, porque puede ser comunista, puede ser socialista, puede ser de derecha, puede ser de a- apolítico, o sea, tienes todo el derecho a serlo comunista. Yo no tengo ningún problema con que la gente sea comunista, pero cuando tú seas comunista, a mí me gustan los comunistas tipo Hadwe, que te dicen exactamente lo que ellos piensan de sus cosas, como era Gladys Marín, que yo le tengo mucho respeto a ella, que siempre fue una comunista de tomo y lomo. Pero los comunistas de hoy día, la candidata El menú Jara, en más particular Mera, tú no sabes para dónde va, te fijáis entonces objetivamente, y la juventud, y eso es lo que me preocupa, por eso toco la generación espontánea, digo yo que todo existía. Si hubiera existido comunismo en Chile, que es lo que se trató de implementar en los años 70, claramente no seríamos el país que somos hoy día. ¿Cómo lo veis desde ese punto de vista? ¿Hay que atacar al comunismo o a las ideas que puede generar el comunismo chileno? No estoy hablando del resto del comunismo del mundo. Mira, yo la verdad las cosas que no es una ideología política ni que admire ni que valore mucho porque he agarrado bastantes libros de historia y que me han ilustrado un poco de cómo ha sido el comunismo en el mundo, ¿ya? Efectivamente tengo los mismos temores y las mismas preocupaciones que me manifiestas tú porque hoy en día y como lo señalé en el programa pasado, del lunes pasado, eh, tú antes sabías a qué atenerte con un comunista. De hecho, hasta se valoraba mucho, tú no podías compartir sus ideas, pero se valoraba mucho porque tenías súper claro cómo pensar y qué es lo que quería. Hoy en día no se sabe. Hoy en día eh, hay figuras que a mí que me parecen bien preocupantes, más en el fragor de esta disputa electoral que hay. Yo, la verdad, las cosas no comparto para nada lo que dijo eh, Jadwe, porque Jadwe tiene una mirada muy extrema, muy extrema, de sus rivales, porque a todo el mundo, cualquier cosa que no sea comunismo, para él es fascista. Entonces, y tampoco la cosa es así. O sea, para la vida colores, o sea, nosotros, a mí lo que me preocupa realmente, desde mi perspectiva muy personal, es que un gobierno comunista es un gobierno demasiado polarizado y es un gobierno que un poco como ha sido la tónica del actual, que gobierna solamente para sus adherentes, solamente para quienes están en sintonía con ellos. Y a mí me preocupa seguir por ese camino, seguir la continuación de este actual gobierno,
y radicalizándolo aún más dentro de las ideas. Porque nosotros no podemos seguir siendo gobernados con personas que piensan o que tratan de liderar y trabajar para ese 30% o 20% que los apoya. Porque entre el 23 y el 30, o sea, no salen de ahí. Y todas las políticas públicas han sido orientadas a esas barras bravas que tienen. Entonces, cuando tú tienes un programa de gobierno que no es de más de 5 páginas, cuando tú tienes un programa de gobierno donde pretende, y cito textual, a la delincuencia con amor, o sea, perdón, o tienes planes de sacar a los delincuentes de alta peligrosidad y ponerlos a trabajar en las calles. Yo digo, a ver, recapitulemos, o sea, yo de verdad, y con un poquito de yo creo que la gente, a ver, creo que a la gente hay que entenderla y no hay que faltarle el respeto de esa manera. Cuando a ti te preguntan si en la Araucanía hay terrorismo y tú sabes, no, es que mire, es que hay una disputa, es que no hay terrorismo, hay actos terroristas que se han cometido en la Araucanía y nadie dice ni hace nada. No deja intervenir a las Fuerzas Armadas. O sea, llevamos prácticamente casi 4 años con estado de sitio. Excepción. O sea, Constitucional acotado. Para dejarlo con todos los nombres vistos. pero es que es como lo mismo que quieren imponer ahora con respecto a las elecciones. O sea, voto obligatorio pero sin castigo. O sea, es como, de verdad, es como que de repente estos decretos lo redactara Cantinflas. Porque, porque a la larga dicen mucho, pero no dicen nada. ¿Me entiendes? Entonces hay una serie de cuestiones, pero es que me haya desviado un poco, pero a mí me preocupa. Pero es que me gustó tu cantinfle. El cantinfleo está bien bueno porque no decía nada cantinfle, pero ahora que nos reíamos después. El problema es que esto no es para Claro, reírse, ¿no? Luis Felipe, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis tú? El mismo punto que pusiste tú, ahora bajado un poco a la calle, al terreno del día a día. ¿Te preocupa el comunismo? ¿Tenías o te preocupa Es más que quién gobierne el próximo gobierno, quién tenga el Congreso? ¿Qué es lo que te preocupa más en ese concepto del comunismo? no saber a qué nos enfrentamos, porque efectivamente hoy día ser comunista es tan extraño en el mundo, entonces uno se puede definir cualquier cosa. Entonces la gente joven no tiene conciencia de lo que es el comunismo histórico, ¿ya? Y lo ve como algo simpático, algo anecdótico y qué sé yo. Ahora, si uno supiera realmente qué es lo que hay detrás de eso, y si supiera que es efectivamente el comunismo de Camboya, en Camboya en 4 años el tirano de turno se echó más de 1,5 millones de habitantes, casi el 10% de la población fue esa en Camboya. Pero para qué decir lo que fue los rusos, la hambruna que produjo en Ucrania, se hablan de 100 millones de muertos. Bueno, han producido, pero unas O sea, brutalidades, como ideología es la que ha matado más seres pero humanos en la por Tierra, lejos, pero por por lejos. lejos. Entonces, pero no sé si es la que está vigente, porque en el mundo es muy raro. ¿Ah? En el mundo prácticamente no existe y en algunas partes está prohibido ser comunista como está prohibido ser nazi. Entonces, si está prohibido ser nazi, también debería estar prohibido ser comunista porque el comunismo marxista-leninista, como se proclama, no es amigo de la democracia, usa la democracia para llegar al poder y se apodera de ella y no la devuelve nunca más. Bueno, el caso típico es el caso De de Venezuela. Venezuela, que llegó declarando que no era comunista y después dijo, soy comunista. Bueno, algo parecido hizo Fidel Castro el año 50 y tanto, pero eso fue distinto porque lo fue a través de un golpe de Estado y una que estaba arriba dijo, yo soy como una sandía, verde por fuera y rojo por dentro. ¿Ya? Yo creo que lo hizo básicamente por ser apoyado por los rusos en ese minuto, que todavía eran comunistas marxistas-leninistas. ¿Ya? Hoy día Rusia también es un comunismo bastante sui generis, ¿ya? Es un comunismo que tal vez, bueno, fuera por la corrupción y el matonaje de Estado que hay, el resto es una ciudad libre, de libre
actividad económica, de libre pensamiento, de libre comillas, de prensa libre, comillas, bueno, pero es muy distinto a lo que se proclama un marxista-leninista. Entonces yo te digo, si yo le tengo susto al marxismo-leninismo, absolutamente, porque si uno le hace caso a la letra, es antidemocrático absolutamente, pero no solo antidemocrático, ante las libertades. ¿Ya? O sea, lo que pierde la gente es absoluta libertad. Y aparte de que puede ser una teoría hasta bonita, pero en ninguna parte del mundo ha funcionado. Entonces, ¿por qué va a funcionar acá? ¿Ya? Son esas lindas utopías, y hay un viejo dicho de que aquel joven que a los 15 años no es socialista es un insensible, pero que sigue siendo a los 25 un insensato. Y es porque la fuerza de la realidad lo lleva a que no es posible. ¿Y qué pasa? Todos nos cargan los monopolios, porque el monopolio maneja el cuento sin contrapeso, pero se habla solamente del monopolio particular, no el monopolio del Estado. Y lo vemos nosotros en el monopolio del Estado, por ejemplo, en el consultorio, ¿ya? Que uno tiene que llegar haciéndose el lindo para que lo atiendan bien, porque si no, lo echan para afuera. ¿Para qué decir en la justicia, en los colegios, ya la forma de entrar al colegio? Bueno, y ahí vemos cómo se crean estas corrupciones, de que hay tráfico de influencia y ¡bah! ¡Qué raro! Juanito consiguió entrar a ese liceo. Ahora, es casualidad que el director es compadre del apoderado. Es casualidad nomás. Bueno, y esos tipos de corrupciones se empiezan a ver, y uno se da cuenta de que en la municipalidad, en los gobiernos regionales, digamos, en general, existe un tráfico de influencia brutal porque, bueno, son personas y como tienen tal poder, uno tiene que acercarse a ese poder. Y eso es el comienzo de la corrupción, que es donde la corrupción ocurre donde hay centros de poder, no donde no lo hay. Ahí está, ¿ya? El gallo que tiene el poder para asignar una licitación, o tiene el poder para darle una pega, o tiene el poder para meterle a una lista para que lo atiendan mañana en el consultorio, ese es ahí donde se crea la corrupción. A donde no hay esas posibilidades, no hay corrupción. Y es por eso de que el mundo libre, teniendo también costos, si el sistema de libre mercado no es gratis, tiene su costo, es bastante fuerte, pero hace de que la gente mejore por sus méritos y no por sus pitutos, y la corrupción no es que no exista, pero se reduce de forma muy, muy importante. Tú sabes lo que tenía dos temas para tocar, pero es que no me puedo salir porque va sobre la misma línea. A ver, según las encuestas, la última encuesta ya llevan 2 semanas de la última, de la primaria, yo creo que se apaciguó ya todo el fervor que tuvieron durante 2 semanas el gobierno casi como de fiesta por haber sacado 1 millón de personas a votar. Somos más de 18, yo no sé dónde está la alegría, pero bueno, cada uno sabe lo que celebra. Pero sí lograron introducir como que hayan triunfado, y que la idea, pero más que triunfaron, ¿saben dónde creo que hay un tema que sí me preocupa y me preocupa mucho? Y por eso quería tocar, es que independiente quien gane la presidencia, claramente hoy día hay un sector político que es la izquierda gobernante, el mismo gobierno actual de Gabriel Boric, cuya tenía, tenía 4 candidatos, perdón, tenía 3 candidatos a la primaria que habían trabajado con él, o sea, porque los 3 diputados, sino también hubiera trabajado con él. Perdón, 2 eran diputados, los dos no podían trabajar, hay dos que habían trabajado con él, la ministra Jara y la ministra Toa. O sea, son del mismo gobierno, están con la misma idea, están detrás de todo lo que ha pasado de este desastroso gobierno, porque realmente uno no lo critica por criticarlo, sino por sus hechos. O sea, sus actos son claramente un desastre de entrada a salida. Y, y he visto claramente que la izquierda, con muy pocos votos, puede lograr tener mayoría, capaz, no en la presidencia, pero sí en la Cámara, y tener al final nuevamente, igual como le pasó a Piñera, un parlamentarismo de facto, en la cual, según lo que dicen algunos análisis, pueden llegar a sobre 70-80% de la Cámara de Diputados o Senado. O sea, eso no ha pasado nunca. Es tanto la ambición del poder que la izquierda logra unirse con tal de ganar. Al otro lado, y ahí viene lo que quiero que analicen ustedes dos, es, no sé si es la estupidez mental, la codicia, la ambición, no sé qué palabra poner, porque no puedo entender que la oposición,
que fue la misma oposición al comunismo, a las ideas que venían en el texto de constitucional primero, que lo apoyó el gobierno Boric a rajatabla, y el comunismo era que manejaba la convención y todas sus ideas estaban plasmadas ahí. Hoy día corremos un riesgo grande por ir separados, libertarios, republicanos, Chile vamos, amarillo, demócrata. ¿Cómo ven Eh, esa figura de que se pueda dar y por qué creen que pasa que en el sector de la oposición cuesta tanto lograr ponerse de acuerdo? Ok, quería ir a la presidencia, dale, pero ya, eso es un tema. Veamos las parlamentarias. Entiendo el tema político, lo quiero ver el tema no político, sino el tema desde Chile. Tú como candidato o líder de un sector, ¿no te iba a preocupar primero Chile y después tu partido y tus propios colores, Luis Felipe Mujica? Mira, yo creo que todavía hay mucha agua que corre bajo el río. De hecho, ayer se declaró una alianza parlamentaria que se llama exactamente Derecha Unida, ¿ya? Derecha Unida que agrupa a los republicanos, los libertarios y democracia, ¿cómo se llama? Y lo social, Ya, Bueno, doctor Rosetta. yo digo, social cristiano, tal cual. Bueno, entonces yo digo, la fuerza de los hechos va a funcionar. Yo todavía no soy tan pesimista. Yo creo de que evidentemente que aquí salen los intereses personales por sobre los colectivos y mucho ansia de figurar y el egocentrismo y todo. Pero ese es el pecado capital del hombre y el hombre, hombre y ha sido hombre desde antes de Cristo y lo va a ser por mucho tiempo más. Vamos a tener pifiado. Pero en términos generales esos van a tener poca representación y a romper o van a quitar relativamente poco voto. Ahora, si se van en 10 listas, obviamente, pero yo veo que, no sé, van a ir 4 listas, 2 de derecha y 2 de izquierda, y quizá algún ahora no, descolgado. hasta ahora no, hasta ahora la izquierda ha dicho que van una. Sí, sí, pero No, yo apuesto, en ese yo, escenario, Luis Felipe, pero una de izquierda y varias de oposición. es que Esa es mi apuesta. es que lo que pasa es que eso, estamos haciendo una evaluación después de una primaria que votó el 10% de la población, en la cual la ganadora sacó el 6% de la población, y se ha hecho una teoría conspirativa, una teoría política, una De triunfo. claro, entonces yo digo, ¿saben qué? No. Yo creo que estamos sacando conclusiones a partir de una muestra que no tiene representación estadística. Evidentemente que la izquierda unida en una sola lista inmediatamente tiene un 30%, eso es un dato. Pero cuando llegue el minuto de hacer las listas y poner los nombres, van a haber quiebres. ¿Ya? Y un meo se va a tirar por un lado y un Artés también, y no digo solo presidenciales, sino también parlamentarios, ¿ya? Porque van a haber mucha hambre el Partido Comunista en crecer en sus posiciones, producto de que ganó la primaria, y vamos a ver si la democracia cristiana acepta irse en el vagón de cola, de cola, de cola, de cola, y no prefiere subirse al otro lado, no sé, ¿ya? De hecho, salió una carta de Buenchumilla, que Buenchumilla fue nombrado como que él apoyaba a A Janet Jara. Jara y él dijo, desmintió, no, por ningún motivo. Yo tengo una seria diferencia y vamos a ver si son capaces de llegar a un plan común y una cosa común y no sé qué irá a pasar. Bueno, algo parecido pasó con Nicolás Aguirre. Nicolás Aguirre se vio envuelto en un cuento en la cual le dijeron que iba a ser del comando y dijo, pero por ningún motivo. Y ministro haciendo por ningún motivo. Sí, yo estoy totalmente contrario al sistema económico que están proveyendo, porque la verdad que hacerlo en función de demanda interna es volver al siglo pasado, ¿ya? En las economías de hoy día, la única posibilidad que tiene Chile es exportar, y para exportar hay que fomentar el emprendimiento, hay que fomentar la empresa, hay que fomentar la fuente de trabajo, dicho por Nicolás Aguirre, que no vamos a decir que era hombre de derecha. Entonces, yo creo de que estamos sacando conclusiones con algo que está todavía muy líquido, como se dice, pese a que estamos a un mes de inscribir las candidaturas, ¿ya? Pero este mes van a correr
mucha sangre van a correr, mucho jugo van a dar algunos, y vamos a ver en qué termina. Yo espero que termine en algo ordenado, pero nunca estos periodos han sido muy ordenados. Carlos Hot, ¿usted cómo ve el riesgo que dice que, o sea, Luis Felipe, yo entiendo el punto de vista de Luis Felipe, yo estoy hablando de lo que viene hacia adelante, es más que todo el diario del domingo, ¿cierto? Porque el día del lunes todavía no lo tenemos. En lo que uno ve, no por ningún motivo vamos juntos, hablan de pactos por omisión, puede ser una solución, obviamente. Tú no sabes a quién va a tener al lado, o sea, tienen una o tres listas, hasta ahora dicen que uno. En la oposición, lamentablemente, por lo menos desde Chile Vamos, han tocado la puerta y no se la han querido abrir, y estamos seguros que en segunda vuelta todos van a ir en el mismo vagón, pero corremos un riesgo de ganar la elección, o sea, perdón, que gane la elección un candidato de oposición, pero no si tenga el poder en el Congreso. Si eso es lo que pueden modificar la Constitución hoy día, acuérdense, con tres quintos. Entonces, hay varios riesgos que están sobre la mesa que a mí me molesta que la clase política no la, no la tome en consideración por sus propios deseos propios. ¿Te fijáis? Como diciendo, yo soy más importante en mi partido y mis candidatos. Yo no sé si estoy equivocado o estoy leyéndolo mal, pero me preocupa cualquier ciudadano de este país, compadre. Muchos, Mauricio, tenemos esa misma preocupación. La verdad, las cosas es que este último tiempo yo sí soy un poquito más, no sé si pesimista es la palabra, pero sí estoy muy molesto con, con, con la gente en general de Chile Vamos y de la derecha. La derecha tenía un panorama bastante prometedor en general para esta campaña, porque este gobierno se la dejó servir en bandeja. Hoy tú conversas con la gente y la gente siente mucha disconformidad. He conversado con mucha gente que votó por el presidente Boric y que me dice, ¿sabes qué? La embarramos, la embarramos medio medio. Y yo le digo, mira, las cosas tienen que suceder y tienen que suceder porque así tiene que ser, ¿no? Pero obviamente si uno ya se dio cuenta del error que cometió, ahora es posible enmendarlo. Pero cuando tú tienes un clima y que incluso a mí personalmente me tiene bastante aburrido, donde no solamente con el tema de los candidatos, sino que uno ve los empujones que se están pegando los que quieren un cubo en el Congreso, un cubo en la Cámara de Diputados, en el Senado. Entonces, como dice Mauricio, está quedando un poco a segundo plano las personas que están realmente interesadas en el bienestar del país. Porque esta crisis que va a dejar este gobierno no se va a solucionar en estos 4 años, en estos próximos 4 años. Aquí hay que hacer una reestructuración interna, hay que hacer una revisión importante de los gastos del Estado, hay que profundizar la eficiencia estatal, no sé, cortar la grasa, como yo lo dije en algún momento, en algún programa pasado. Chile en estos momentos está demasiado engrasado. El Estado de Chile, hay gente que Eh, y no solamente lo digo con el tema de lo que pasó con Dorothy Pérez y la Contraloría, que empezó a encontrar, ¿no es cierto?, el tema de las licencias médicas y todo eso, sino que además, cuántas personas que nosotros mismos sabemos están trabajando en el gobierno y no tienen ni siquiera los dedos para el piano y ganan dos, tres veces lo que gana Funciona. un profesional o hasta 10 veces lo que gana un profesional del área y sin tener las competencias. O sea, partamos de la base, que a mí siempre me ha hecho mucho ruido, que con toda la preparación que pueda tener un periodista, pero que el periodista sea el ministro de Agricultura, a mí me genera mucho ruido. Pero, perdón, vamos más arriba, po, que el presidente de la República no tenga título y sin embargo un abogado para declarar en una corte tiene que tener título. Entonces hay algo que estamos haciendo mal, digamos, hay algo que no cuadra, porque está bien, la experiencia es el oficio, como dice,
pero chuta, una persona joven, sin oficio, sin estudio, la posibilidad de cometer errores es muy grande. Yo creo que todo esto se ha consolidado ahora y que de alguna manera fue la fiebre octubrista que nos llevó a esto. Y yo digo, ¿sabéis qué? Un desastre para el país, pero también una gracia, porque yo soy optimista, creo en Chile y creo de que de repente hay que pegarse un tartabillazo para crecer. O sea, siempre se dice que los niños antes de crecer decrecen, ¿ya? Se pegan una retrocedida. Bueno, yo espero que sea un poco lo mismo en Chile. En Chile nos hicimos un país muy próspero en muy poco tiempo y la gente creyó que esa prosperidad era un dato y no se da cuenta que esa prosperidad se crea todos los días, ¿ya? Y si no se le echa agua al árbol, el árbol se seca. Bueno, aquí partimos dándole muy fuerte a el capital. Y decir que los ricos, que los ricos, que los ricos, bueno, echamos a los ricos. Y de alguna manera muchas inversiones se fueron para afuera, ¿ya? Después se le subió los impuestos a las empresas, muchas empresas se fueron para afuera. Después se pone impuesto al trabajo, de distinta manera. Bueno, evidentemente tenemos una cesantía bastante grande. Entonces, claro, este gobierno se jacta de haber subido el sueldo mínimo. ¿A costa de qué? A costa de un 9 o 10% de cesantía que tienen las mujeres, ¿ya? Ah, y que las 40 semanas y todas las cosas, puras cosas que cree que la paga el empleador. No, si al final la paga el empleado, porque cuando hay menos riqueza, hay menos que repartir. Y ahí hay una concepción del mundo, ¿ah? Y la concepción capitalista es de que el mundo es pobre y el trabajo lo hace rico y la riqueza hay que distribuirla. Y la concepción socialista es de que el mundo es rico y el problema está cómo se reparte el chancho. Ahora, Claro, es verdad. históricamente ha sido una guerra intelectual de esto, pero la práctica ha sido de que los países que son ortodoxos en comunismo, han sufrido salvajes, ¿ya? Y han pasado hambruna, han muerto, cualquier cantidad. No hay ninguno que se haya salvado que yo recuerde. China murieron millones, millones antes de abrir el mercado cuando decía ya estamos sonados, dejemos que haya propiedad privada. Y mira lo que ha pasado en China. Y como, claro, como no existe democracia ni nadie que puede reclamar, claro, no hubo, ¿cómo se llama?, apoyo, no hubo respaldo al consumidor. Y bueno, y ahí el chino se hizo pedazo, porque ahí no existe el libre mercado, es libertinaje de mercado. ¿Ya? Y poco a poco se ha ido formalizando la seguridad industrial en China, qué sé yo, las ciencias médicas, los mismos salarios, son salvajes, po. Bueno, y eso, entonces uno dice, chuta, pero ¿cómo si la idea era de que era del gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo? ¿A dónde? ¿Ya? Es por los jerarcas, para el jerarca y de los jerarcas, chao. ¿Ya? Y ahí es donde está la teoría de que aquí somos todos iguales, pero algunos más iguales que otros, ¿ya? Y eso sucede aquí y en la que lo elegí. Perdón, me Yo extendí creo mucho. que no, pero lo que tú decís está bien, Luis Felipe. Yo creo que vamos terminando el programa de hoy día, pero creo que hemos tocado temas que son reales. Y de Una, hecho, creo que. una, Sí, una perdón, cosita Carlos, dale. en función de lo que me habéis preguntado, que me quedaron ahí una idea dando vueltas. El problema, efectivamente, que vaya, digamos, estas listas, digamos, la izquierda y esta segregación de votos que va a tener la derecha, obviamente que lo perjudica. Y ahí nosotros podemos hacer un análisis también y la gente se da cuenta de que a la hora de conseguir votos, la izquierda nos da cancha de lado. Y da un claro ejemplo, digamos, de cómo finalmente el fin es más importante que el El cómo lo justifica los consigue. medios. Claro. Entonces, yo creo que como, como queda poco, relativamente poco para empezar a armar las alineaciones, tienen que preparar una estrategia mucho más interesante. Si no, como dices tú, es probable que gane la presidencial, la derecha, pero no que gane la parlamentaria. Y con un parlamento en contra va a ser muy difícil poderlo. Muy, muy difícil poderlo.
Bueno, hay mucha gente que en derecha, bueno, voy terminando el programa, pero porque no alcancé a tocarlo, pero también se proclamó Kaiser, se lanzó su candidatura con todo, lo escuché, los recomiendo escucharlo en YouTube, creo que es interesante ir conociendo las candidaturas, y es harto de sentido común varias sus ideas. Yo no sé si tiene el apoyo a lograr armar los equipos, te fijas, pero sus ideas no son, no quieren destruir Chile, quieren la libertad, No, quieren volver a levantar el país. Muchas cosas uno podría ser un tremendo candidato que pasa muy joven y todavía le falta más experiencia, como decía Luis Felipe, pero por lo menos tiene algo de experiencia, creo, como diputado ha hecho. Y estudios y Sí, experiencia. no, no, y estuvo fuera, ya ha visto otra realidad, ya conoció el mundo, conoció el comunismo. Entonces, bueno, mira, ya. yo sí, se lo recomiendo escucharlo en YouTube porque está grabado. Pero más que todo, voy al sentido de que es clave que los candidatos empiecen hoy día a mostrar quiénes son. Es clave que no, que los periodistas le hagan preguntas directas y que no aguanten respuestas que no tengan respuesta. Porque objetivamente esa frase que es épica del presidente, no tengo la cifra, pocha que nos ha costado caro, no sé No si con tengo la eso cita exacta. la cifra Y el exacta, bueno, paso, nos ha costado, no, y el paso de la presidenta de Chile, eso no puede ser por un presidente de Chile, creo que ya Chile ya pasó a ser un laboratorio de experimento y creo que el experimento se ha salido muy caro en salud, en vida, en crecimiento, en trabajo, en muchas cosas que tenemos que volver a levantarnos, así que creo que ojalá los candidatos y sobre todo los partidos piensen que quedan 30 días más o menos para que se puedan inscribir las candidaturas, hagan las cosas bien, no cometan errores que les van a salir más caros y alguna vez dejen de mirarse el ombligo y miren un poco más al frente, que somos todos los chinos que estamos detrás de ellos, que no tenemos nada que hacer más que levantarnos todas las mañanas a trabajar. Don Luis Felipe Mujica, don Carlos Hot, este fue un programa más de Carta Ciudadana. un Nos abrazo grande. encontramos mañana, miércoles 15, perdón, Marte. martes 15, ya me estoy saltando. Es que hay feriado entre medio, por eso me perdí. Entonces quería comentarle que La obviamente, carne, el miércoles nosotros no vamos, el jueves volvemos, así que martes y jueves de esta semana, Carta Ciudadana, para que nos sigan escuchando y déjenos sus comentarios. Oiga, se nos olvidó saludar la radio que nos siguen. Un cariño enorme a todos los que siguen, mándenos un mensaje en Spotify, en YouTube, donde usted nos quiere escuchar, estamos disponibles y ojalá piense antes de votar. Un abrazo a todos.